Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Están listos para sumergirse en uno de esos momentos que nos hacen suspirar, gritar y, por qué no, especular sin parar? Porque hoy, amigos, vamos a hablar de un encuentro que ha puesto a arder las redes sociales y a miles de corazones de fans, el cara a cara, el presunto momento de tensión, entre dos de las estrellas turcas más queridas y mediáticas, Can Yaman y Demet Özdemir, en el mismísimo Festival de Cannes. Sí, han oído bien. Cannes, ese lugar donde la alfombra roja se viste de gala y donde las miradas se convierten en titulares. Si les gusta el drama, la intriga y, por supuesto, las grandes estrellas, les aseguro que este vídeo es para ustedes. Así que sin más preámbulos, acomódense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar este supuesto choque de titanes. Y antes de que nos adentremos en todo el meollo, recuerden, si aún no lo han hecho, darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Esto apenas comienza. Imaginen la escena, la Riviera Francesa, el glamour de Cannes, un evento de proyección, y de repente, dos figuras que alguna vez compartieron pantalla y, según los rumores, mucho más, aparecen en el mismo lugar. Can Yaman, el apuesto y carismático actor que ha conquistado el mundo con su presencia magnética, y Demet Özdemir, la talentosa y radiante actriz que ha sabido ganarse el cariño del público con su dulzura y talento. El mero hecho de su coincidencia ya es suficiente para generar revuelo. Pero lo que realmente ha captado la atención, y ha desatado las especulaciones, es la forma en que supuestamente se habrían cruzado. Se habla de miradas esquivas, de una aparente frialdad, de una tensión palpable en el aire. Y es que seamos sinceros, cuando dos personas que tuvieron una conexión especial, ya sea profesional o personal, se reencuentran después de un tiempo, y más aún en un evento de esta magnitud, las expectativas están por las nubes. ¿Habrá sido un simple cruce de miradas inocente? ¿O había algo más detrás de esos gestos? Las redes sociales, como siempre, no han tardado en lanzar sus teorías. Algunos dicen que la relación terminó en malos términos, y que este encuentro fue incómodo para ambos. Otros, más románticos todavía, albergan la esperanza de una reconciliación, o al menos, de una tregua amistosa. Analicemos un poco el contexto, ¿les parece? Can y Demet protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Su química en pantalla era innegable, tan explosiva que los rumores sobre un romance fuera de los sets de rodaje no se hicieron esperar. Y aunque ellos en su momento mantuvieron un perfil bajo y nunca confirmaron oficialmente una relación, las fotografías, los comentarios en redes y los gestos entre ambos alimentaron aún más las fantasías de los fans. Después de la serie, sus caminos tomaron rumbos diferentes. Can se enfocó en proyectos internacionales, ganando fama en Italia y otros países, mientras que Demet continuó brillando en producciones turcas, consolidando su carrera. Han pasado años desde Erkenci-Kuş, y es natural que la vida siga su curso. Pero el recuerdo de Canem, como los fans cariñosamente llamaban a su pareja en la ficción, sigue muy presente. Por eso, verlos coincidir, y encima con la posibilidad de una situación tensa, es como una especie de capítulo inesperado de esa historia que tanto amamos. Los detalles que han llegado a nosotros son, como suele ocurrir en estos casos, fragmentarios y sujetos a interpretación. Se habla de un evento en Cannes, donde ambos asistieron para promocionar diferentes proyectos o simplemente como invitados de honor. Las cámaras, por supuesto, estaban atentas. Y en uno de esos momentos, se dice que sus caminos se cruzaron. Según algunos testigos y fragmentos de vídeo que circulan, no hubo un saludo efusivo, ni un abrazo cálido. Más bien, se describe un cruce de miradas rápidas, un gesto quizás un poco tenso, y luego cada uno siguió su camino. Para algunos, esto es evidencia clara de un desencuentro, de que las cosas no quedaron bien. Para otros es simplemente el comportamiento de dos profesionales que se encuentran en un evento público manteniendo la compostura y el respeto mutuo, sin necesidad de dramas innecesarios. Y aquí es donde entra la magia de la interpretación, ¿verdad? Lo que para uno es frialdad, para otro puede ser prudencia. Lo que para unos es incomodidad, para otros es simplemente naturalidad. Pensemos en lo que implica estar bajo el ojo público en un evento como Cannes. Cada movimiento, cada mirada, es analizado al milímetro. Si hay algo de historia entre dos personas, esa historia se proyecta en cada interacción.
Y si la historia fue una de las más comentadas y esperadas por los fans, la expectativa de un encuentro histórico es aún mayor. Quizás esperábamos un reencuentro épico, lleno de sonrisas, de guiños cómplices, de algo. Una declaración sutil que reavivara las llamas de la nostalgia. Y cuando esa expectativa no se cumple, es fácil interpretar la normalidad como tensión. Tal vez ellos solo querían disfrutar del evento, enfocarse en sus respectivos trabajos, y no querían dar pie a más especulaciones o a generar una situación incómoda para ellos mismos. Es fácil olvidar que detrás de las cámaras y de los personajes, hay personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias experiencias. Y volviendo a las especulaciones, ¿qué podría haber causado esa supuesta tensión? Si hubo una relación y esta terminó, las razones pueden ser muchas: diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, o simplemente el desgaste natural de las cosas. O tal vez nunca hubo una relación romántica, y los fans idealizaron demasiado la conexión que veían en pantalla. En ese caso, el encuentro podría haber sido simplemente cordial, pero la falta de efusividad se interpretó erróneamente. También está la posibilidad de que ambos estén en diferentes etapas de sus vidas, con nuevas relaciones o compromisos que hacen que un encuentro sea, por decirlo suavemente, delicado. La presión mediática es un factor importantísimo aquí. Estar constantemente en el centro de la atención, con cada paso escrutado, puede llevar a cualquier persona a querer mantener una distancia prudencial, incluso con personas con las que en el pasado tuvo una buena relación. El poder de la imagen en Cannes es inmenso. Una foto o un vídeo corto puede convertirse en viral y generar miles de titulares y comentarios. Y si a eso le sumamos la base de fans masiva de Can Yaman y de Method Demir, que son muy activos en redes sociales y defienden apasionadamente a sus ídolos, el cóctel es explosivo. Cada gesto, cada palabra, se amplifica. Y es precisamente esa amplificación la que nos lleva a cuestionarnos si lo que vemos es la realidad o una construcción mediática. A veces la prensa y los fans proyectamos nuestras propias expectativas y deseos sobre las celebridades, y cuando la realidad no coincide, buscamos explicaciones que se ajusten a nuestra narrativa. Más allá de la tensión aparente hay un punto crucial: ambos siguen siendo profesionales exitosos. Han demostrado su talento y su capacidad para brillar en el competitivo mundo del entretenimiento. Cannes es un escenario para mostrar ese talento, para consolidar carreras internacionales, y es probable que ese fuera su principal objetivo allí. Quizás en lugar de centrarse en un supuesto cruce de miradas, deberíamos admirar la trayectoria de ambos, el éxito que han cosechado y la forma en que, a pesar de los rumores y las especulaciones, siguen adelante con sus carreras. Es interesante observar cómo la tensión, o la normalidad, en un evento público puede ser tan subjetiva. ¿Cuántos de nosotros, al encontrarnos con alguien con quien tuvimos una historia, ya sea buena o mala, no hemos sentido una ligera incomodidad, una necesidad de mantener la distancia, sin que eso signifique que haya un conflicto abierto? Es parte de la naturaleza humana. Y si a eso le añadimos la presión de ser figuras públicas, la situación se magnifica. Quizás lo que vimos en Cannes fue simplemente dos adultos profesionales, que se cruzan, se reconocen y siguen adelante con sus vidas. Y los fans, con todo el cariño del mundo, han creado una historia a partir de ese momento. Sin embargo, la magia de estas dos estrellas juntas, ya sea en la ficción o en la vida real, sigue siendo innegable. Erkenci Kuş marcó un antes y un después para muchos. La química entre Can y Demet en esa serie fue un regalo para los amantes de las comedias románticas. Y por eso cada coincidencia, cada foto donde aparecen juntos, genera una ola de nostalgia y emoción. Si en Cannes hubo un momento de tensión, quizás sea simplemente un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando éstas se desarrollan bajo los reflectores. En definitiva, la historia del cara a cara de Can Yaman y de Method Demir en Cannes es un claro ejemplo de cómo la atención mediática y la pasión de los fans pueden transformar un simple encuentro en un evento digno de análisis y especulación. ¿Fue un momento épico de tensión? La respuesta, como casi siempre en estos casos, es ambigua y abierta a la interpretación. Lo que sí es seguro es que ambos continúan brillando en sus carreras y que el recuerdo de su trabajo juntos sigue vivo en los corazones de miles de personas. Y hasta aquí nuestro análisis de este supuesto momento cumbre en Cannes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo tensión real, o simplemente fue un encuentro normal entre dos profesionales? Me encantaría leer sus teorías y comentarios aquí abajo. ¿Les gustaría que hiciéramos más vídeos analizando momentos así de las estrellas turcas?
Déjenmelo saber. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para formar parte de nuestra comunidad y no perderse nada. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas y de las estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante y hasta la próxima.